La caída de El Ricky. La madrugada del 3 de febrero de 2025 quedó marcada como un día clave en la lucha contra el crimen organizado en el noreste de México. El operativo para la captura de Ricardo González Sauceda, alias El Ricky o Mando R, segundo al mando del Cártel del Noreste, se ejecutó con una precisión quirúrgica en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Desde días antes, agentes de inteligencia habían rastreado los movimientos del objetivo. El Ricky era un hombre escurridizo, acostumbrado a moverse con discreción y con un fuerte círculo de seguridad personal. Se le atribuían múltiples crímenes, desde secuestros y extorsiones hasta ataques directos contra elementos de la Marina y la Guardia Nacional. Su influencia en la región era innegable, pues controlaba el tráfico de drogas, el cobro de piso y coordinaba las agresiones contra autoridades y grupos rivales. A las 4:30 de la mañana, las fuerzas especiales rodearon la residencia donde se ocultaba. En el aire, un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de la Defensa Nacional iluminaba el perímetro con su potente reflector. Los accesos a la colonia estaban bloqueados. No había escapatoria. Los comandos irrumpieron en la casa con equipo táctico. Un breve pero intenso enfrentamiento se desató en el interior. Dos de los escoltas de El Ricky intentaron frenar la incursión, pero fueron abatidos en cuestión de segundos. El capo, sorprendido y sin oportunidad de reacción, se entregó sin oponer mayor resistencia. Su captura se convirtió en noticia de alcance nacional de inmediato. En redes sociales circularon imágenes de su rostro desencajado, con las manos esposadas a la espalda y escoltado por militares fuertemente armados. En la conferencia de prensa matutina, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó su detención y detalló que se trataba de una pieza clave en la estructura criminal del Cártel del Noreste. Pero la captura de un hombre con su poder no pasaría desapercibida. Horas después, células del cártel comenzaron a reaccionar. En diversos puntos de Nuevo Laredo aparecieron narcobloqueos. Camiones de carga fueron incendiados en las principales avenidas y hombres armados atacaron con ráfagas de fusiles de asalto a convoys de seguridad. La ciudad quedó paralizada. Negocios cerraron, escuelas suspendieron clases y la población se resguardó en sus hogares. Las fuerzas federales respondieron con operativos relámpago para controlar la situación. En un enfrentamiento en las cercanías del puente internacional, 5 sicarios fueron abatidos y varios más capturados. Elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en las salidas de la ciudad para evitar represalias mayores. Mientras tanto, El Ricky fue trasladado en un convoy fuertemente custodiado a la Ciudad de México. Se le esperaba en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde sería presentado ante las autoridades. Desde ahí, su destino más probable era un penal de máxima seguridad, donde enfrentaría cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico y terrorismo. Para los habitantes de Nuevo Laredo, la detención de El Ricky representaba un golpe al crimen organizado, pero también una incertidumbre sobre lo que vendría después. La caída de un líder no significaba el fin de la violencia, sino un reacomodo dentro del cártel. La pregunta en el aire seguía siendo la misma: ¿esto traería paz o simplemente abriría la puerta a una nueva guerra por el poder? Los días siguientes a la captura de El Ricky fueron un torbellino de violencia y tensión en Nuevo Laredo. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por contener la situación, el Cártel del Noreste desató una serie de represalias en la ciudad y zonas aledañas. La noche del 4 de febrero, comandos armados atacaron varias sedes policiales y lanzaron amenazas a través de mantas colgadas en puentes y avenidas principales. En una de ellas, se leía: "Esto no se queda así. La guerra apenas comienza". Los enfrentamientos continuaron en diversos puntos de Tamaulipas. En la carretera que conecta Nuevo Laredo con Monterrey, elementos de la Guardia Nacional fueron emboscados por un convoy de sicarios. El fuego cruzado duró casi 20 minutos antes de que los agresores se replegaran. En Reynosa y Miguel Alemán, las autoridades detectaron movimientos sospechosos de células del cártel que parecían reorganizarse tras la caída de su líder operativo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el gobierno federal reforzaba su postura contra el crimen organizado. En una conferencia de prensa,
la secretaria de Gobernación declaró que la captura de El Ricky era solo el comienzo de una estrategia más amplia para desmantelar la estructura del Cártel del Noreste. Se anunciaron operativos especiales en todo Tamaulipas y el despliegue de más fuerzas federales en la región. Pero el miedo persistía en las calles. En redes sociales, habitantes de Nuevo Laredo compartían videos de convoyes de hombres armados patrullando la ciudad, estableciendo retenes ilegales y sembrando el terror. En algunos barrios, familias enteras optaron por abandonar sus hogares, temiendo lo peor. El ambiente era de incertidumbre. Con la caída de El Ricky, se había abierto una lucha interna dentro del cártel. Fuentes de inteligencia revelaron que varios mandos medios del Cártel del Noreste comenzaron a disputar el control de la organización. Enfrentamientos internos y traiciones eran inminentes. Uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza fue el de El Chispa, un lugarteniente con fama de sanguinario que buscaba asumir el liderazgo con un mensaje claro: el terror no se detendría. El gobierno mexicano, por su parte, no tenía intención de retroceder. La presión internacional, especialmente desde Estados Unidos, exigía resultados contundentes en la lucha contra los cárteles. Washington había seguido de cerca la detención de El Ricky, pues su grupo delictivo era responsable de múltiples agresiones contra agentes fronterizos y operaciones de tráfico de personas en la zona. Para evitar que se repitiera el caos del pasado, el gobierno anunció la creación de una base permanente de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo. Sin embargo, la población no se sentía completamente segura. Cada día que pasaba sin un claro restablecimiento del orden, la desconfianza crecía. Mientras tanto, en su celda de máxima seguridad, El Ricky aguardaba su destino. Sabía que su captura había cambiado el equilibrio de poder en el Cártel del Noreste y que sus enemigos, tanto dentro como fuera de la prisión, ya estaban moviendo sus piezas. Para él, la verdadera batalla apenas comenzaba. A medida que los días avanzaban, la situación en Nuevo Laredo se volvía más tensa. Las calles seguían semivacías, los comercios operaban con horarios reducidos y la población vivía con la incertidumbre de no saber cuándo ni dónde estallaría el próximo enfrentamiento. Aunque la presencia de la Guardia Nacional se había incrementado, los bloqueos y ataques sorpresa continuaban. El Cártel del Noreste estaba decidido a demostrar que la captura de El Ricky no significaba su derrota. Durante las noches, convoys de sicarios recorrían las calles a toda velocidad, disparando al aire como advertencia. La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas trataba de mantener la calma entre la población, pero en secreto presionaba al gobierno federal para que enviara más refuerzos. Sabía que la ciudad estaba en el ojo del huracán. Mientras tanto, en la Ciudad de México, El Ricky había sido trasladado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Su rostro ya no aparecía en los medios, pero su nombre seguía resonando en la estructura del crimen organizado. En los pasillos de la cárcel, circulaban rumores sobre su posible extradición a Estados Unidos, algo que los líderes del Cártel del Noreste no podían permitir. Desde Tamaulipas, un grupo de abogados había comenzado a mover influencias para evitar su envío al país vecino. Mientras tanto, dentro del penal, El Ricky utilizaba su red de contactos para mantenerse informado sobre lo que sucedía afuera. Sabía que su ausencia había generado un vacío de poder y que varios de sus antiguos aliados estaban traicionándose entre sí. Uno de los aspirantes al liderazgo del cártel era El Chispa, un lugarteniente conocido por su brutalidad y su estrategia de terror. Bajo su mando, el grupo criminal intensificó sus ataques contra las fuerzas de seguridad, incendiando patrullas y emboscando a soldados. Se reportaron enfrentamientos en las carreteras que conectaban Nuevo Laredo con Monterrey y Piedras Negras, lo que dejó varias víctimas entre los cárteles rivales y los propios sicarios del grupo. Pero no todos dentro de la organización apoyaban a El Chispa. Algunos líderes menores comenzaron a cuestionar su capacidad para mantener el control y evitar la creciente presión militar. Las disputas internas pronto se convirtieron en una guerra civil dentro del cártel. Varios capos locales, antes leales a El Ricky, fueron encontrados ejecutados en las orillas del río Bravo, con mensajes escritos en cartulinas clavadas en sus cuerpos. El gobierno federal aprovechó la fractura en el cártel para intensificar su ofensiva. Durante la segunda semana de febrero, fuerzas especiales realizaron una serie de operativos en zonas clave de Tamaulipas.
En Reynosa, uno de los principales operadores financieros de la organización fue capturado. En Nuevo Laredo, un escondite con armas de alto calibre fue descubierto y decomisado. Estados Unidos también presionaba. La DEA y la patrulla fronteriza seguían de cerca los acontecimientos, ya que el Cártel del Noreste era una de las principales organizaciones involucradas en el tráfico de fentanilo y migrantes hacia Texas. Informes de inteligencia indicaban que la lucha por el liderazgo no solo afectaría a México, sino también a los flujos del crimen organizado en territorio estadounidense. Mientras todo esto ocurría, en una celda de aislamiento, el Ricky reflexionaba sobre su futuro. Sabía que su captura no había sido el final de la historia. En los pasillos del poder, políticos, empresarios y miembros de su organización aún tenían fichas en juego. Si lograba evitar la extradición y mantenerse con vida en prisión, tenía la esperanza de seguir moviendo los hilos desde dentro. Pero el tiempo corría en su contra. Y en las calles de Nuevo Laredo, la guerra apenas había comenzado.